Si sientes que trabajas duro, pero tu cuenta de banco siempre termina en cero a fin de mes, hoy descubrirás exactamente qué es la regla del interés compuesto y por qué tu dinero no crece hasta que apliques la fórmula 7531 Es frustrante ver cómo el salario se evapora antes de pagar la renta, la escuela de los niños y el supermercado, mientras intentas descifrar el laberinto financiero. La matemática tradicional te dice que ahorres lo que sobra, pero la realidad cruda es que nunca sobra nada, y el sistema está diseñado para mantenerte en esa juega o giánster, para entender por qué estás atrapado en este estancamiento financiero. Hoy vamos a analizar fríamente los números reales detrás de la acumulación de riqueza y el interés compuesto. Olvídate de los gurús que te prometen hacerte millonario de la noche a la mañana manejando un auto deportivo rentado. Aquí vamos a calcular la verdad matemática que los bancos y las instituciones financieras tradicionales odian que sepas, porque prefieren mantenerse pagando intereses en lugar de cobrándose. Estás a punto de ver como un pequeño ajuste en la forma en que distribuyes cada billete que entra a tu casa puede cambiar el destino de tu familia para siempre. Pon mucha atención. Tienes 35 años, una familia que mantener, niños que crecen rápido y una presión en el pecho que aparece cada vez que abres la aplicación de tu banco. Te levantas temprano, trabajas horas extra, sacrificas tiempo con tus hijos y, sin embargo, el saldo de tu cuenta parece burlarse de ti cada día 15 y cada día 30. Te dijeron que el camino al éxito era estudiar, conseguir un buen empleo y ser responsable. Pero nadie te explicó que la inflación y el costo de vida se comerían tus aumentos salariales antes de que pudieran disfrutarlos. Antes sientes asfixiado porque quieres darle seguridad a tu familia. Quieres dormir tranquilo sabiendo que hay un fondo de emergencia si alguien se enferma, pero la realidad es que vives al límite. No eres tú el que está fallando, es la forma en que te enseñaron a manejar el dinero la que está rota desde el principio. Te enseñaron a ser un consumidor perfecto y un ahorrador mediocre, guardando las sobras de un banquete que los gastos fijos ya devoraron. Es momento de dejar de jugar bajo las reglas de un mercado que quiere verte endeudado y empezar a usar la matemática a tu favor. En el mayor engaño financiero de nuestra generación es creer que matarse trabajando más horas genera más dinero. Si el trabajo duro fuera la clave de la riqueza, los obreros de la construcción y las madres solteras con 3 empleos serían los dueños del mundo. La cruda realidad económica es que el esfuerzo físico tiene un límite biológico. Solo tienes 24 horas al día y tu cuerpo se agota. El dinero que ganas con tu tiempo se deprecia cada segundo que pasa guardado debajo del colchón o estancado en una cuenta de ahorros tradicional, que te paga un miserable 1% anual mientras tú duermes. El costo de la leche, la gasolina y la vivienda sube silenciosamente, destruyendo tu poder adquisitivo. Para romper este ciclo de supervivencia, necesitas que el dinero trabaje de la misma forma en que tú lo haces, sin descanso, sin dormir y multiplicándose por sí mismo. Aquí es donde entra en juego el concepto que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo, y no lo dijo por romanticismo, sino por pura física matemática. Necesitas un motor automático que empuje tu patrimonio hacia arriba, mientras tú estás ocupado siendo padre, esposo y profesional en tu vida cotidiana, para entender cómo salir del agujero. Primero debes dominar qué es la regla del interés compuesto en su estado más puro y visual. Imagina que plantas un árbol mágico. El primer año te da una semilla. En lugar de comérsela, la plantas. Y al año siguiente tienes 2 árboles que te dan 2 semillas más. El interés simple es retirar las ganancias cada año y gastarlas. El interés compuesto es reinvertir esas ganancias para que las ganancias generen sus propias ganancias en términos bancarios. Si inviertes $1,000 al 10% anual, el primer año ganar $100. Pero el segundo año no calculas el 10% sobre los 1,000 originales, sino sobre 1,100. Al principio parece un crecimiento lento y aburrido, pero a partir del año 10, la curva se dispara verticalmente de forma agresiva. El tiempo es el ingrediente secreto que transforma unos pocos dólares mensuales en una muralla financiera impenetrable para tu familia. El problema es que la mayoría de las personas se desespera en los primeros 3 años porque no ve resultados gigantes y retira el dinero, matando a la gallina de los huevos de oro antes de que ponga el primer huevo. Para que este concepto no se quede en una teoría bonita de libros,
Necesitas un mapa de acción inmediato y realista para un padre de familia. Y eso es la regla 7-5-3-1. Esta regla divide tus ingresos mensuales de una manera matemáticamente optimizada para forzar el crecimiento de tu dinero sin dejar a tu familia pasando hambre. El número 7 representa el 70% de tus ingresos destinados exclusivamente a gastos de vida fijos en vivienda, comida, servicios y transporte. El número 5 significa que debes destinar el 15% de tus ingresos al ahorro inteligente e inversión para el futuro, alimentando directamente al interés compuesto. El número 3 representa el 10% destinado al desarrollo personal, educación o un fondo de emergencias para imprevistos médicos. Y el número 1 representa el 5% restante que se utiliza para el ocio. Culpa cero, para disfrutar con tus hijos y tu pareja. Al estructurar tus finanzas bajo este porcentaje exacto, le quitas el control a la improvisación y obligas a tu dinero a trabajar bajo un presupuesto militar. No importa si ganas mucho o ganas poco. El porcentaje se adapta a tu realidad y protege tu salud mental. Pongamos los pies en la tierra y veamos cómo funciona esto con una familia real de carne y hueso. Conozcamos a la familia Martínez. Juan tiene 35 años. Su esposa María trabaja a tiempo parcial y juntos tienen un ingreso familiar neto de $3,000 mensuales. Durante años, los Martínez pagaban sus cuentas, hacían una compra de supermercado desorganizada y al final del mes se rascaban la cabeza, preguntándose a dónde se había ido el dinero. Sentían la asfixia clásica de la clase media al trabajar para pagar las deudas del mes pasado y rezar para que el auto no se averíe un día. Juan decidió aplicar la regla 7-5-3-1 de forma estricta en su libreta de apuntes antes de gastar un solo centavo de su salario. Destinó $2,100 para vivir, $450 para inversión, $300 para emergencias y educación, y $150 para salir el fin de semana. Al principio fue incómodo recortar suscripciones innecesarias y salidas a comer impulsivas, pero el cambio psicológico de tener el control total fue inmediato y liberador para el matrimonio. Dejaron de pelear por dinero, porque cada dólar ya tenía una misión asignada. Antes de entrar a la casa, veamos la matemática brutal de lo que le pasó a los Martínez por ser disciplinados con sus $450 mensuales de inversión. Al colocar ese dinero en un fondo indexado estándar, que replica al mercado de valores, con un rendimiento histórico del 10% anual, los números explotan. En los primeros 5 años, Juan solo ve acumulación por disciplina, pero al llegar al año 10, la magia del interés compuesto despierta en 20 acres. Cuando Juan tenga 55 años y sus hijos estén en la universidad, esos $450 mensuales se habrán convertido en más de $300,000. Lo asombroso de la matemática es que Juan solo puso de su propio bolsillo poco más de $100,000 durante esos 20 años de trabajo. Los otros $200,000 los generó el mercado trabajando para él mientras dormía, iba de vacaciones o jugaba con sus hijos en el parque. Esto no es magia, no es criptomonedas volátiles, ni esquemas piramidales extraños. Es la matemática del interés compuesto multiplicando el esfuerzo sostenido en el tiempo. Mientras tanto, el vecino de Juan, que gana el mismo sueldo pero gasta todo en aparentar estatus, llega a los 55 años con 0 patrimonio y deudas. ¿Por qué nadie te enseña esto en la escuela, ni lo escuchas en los noticieros tradicionales de economía? Porque el sistema financiero actual se alimenta de tu ignorancia y de tu impaciencia por consumir cosas que no necesitas. Los bancos comerciales quieren que uses el interés compuesto, pero al Reeves quieren que les pagues intereses compuestos a ellos a través de tus tarjetas de crédito. Una deuda de tarjeta de crédito al 25% de interés anual destruye cualquier posibilidad de crear riqueza familiar y te convierte en un esclavo moderno. Te bombardean con publicidad de autos nuevos, casas más grandes de las que puedes permitirte y vacaciones a crédito para mantenerte encadenado a tu escritorio de oficina. El sistema no quiere ciudadanos financieramente libres que puedan renunciar a un mal trabajo. Quiere consumidores asustados que necesiten el próximo cheque de pago para sobrevivir. Entender la regla 7-5-3-1 te da el superpoder de decir no a las deudas malas
y de ignorar la presión social de aparentar un éxito falso. Prefieres conducir un auto usado pagado en efectivo, pero dormir tranquilo por las noches, sabiendo que tu familia está matemáticamente protegida contra cualquier tormenta económica que se avecine en el futuro. La verdadera riqueza no se mide por las marcas de ropa que usas o por el código postal en el que vives con una hipoteca asfixiante. La verdadera riqueza para un padre de familia de 35 años es la libertad de tiempo y la paz mental absoluta. Es poder estar presente en el partido de fútbol de tu hijo sin estar contestando correos electrónicos de un jefe molesto porque tienes miedo a que te despidan. Es saber que si la economía colapsa mañana por la mañana, tú tienes un colchón financiero sólido que cuida de los que más amas en el mundo al aplicar la regla del interés compuesto y la distribución 7-5-3-1. Requiere que sacrifiques un poco de estatus social hoy para comprar libertad absoluta el día de mañana. Significa romper el paradigma cultural de que gastar dinero es sinónimo de éxito y entender que el dinero no gastado es el que compra tu libertad futura. Te doy permiso hoy mismo para dejar de seguir las reglas absurdas de una sociedad que está quebrada financieramente y que juzga el éxito por lo que se ve por fuera. Empieza a construir en silencio la muralla financiera que pondrá a tu familia a salvo para las próximas generaciones. Al tomar el control de tus finanzas, no requiere un título universitario en economía ni ser un genio de las matemáticas avanzadas. Requiere el coraje de sentarse hoy por la noche con una hoja de papel y dividir tus ingresos actuales usando la regla 7-5-3-1 con honestidad brutal. No esperes a ganar más dinero para empezar a invertir, porque el hábito del interés compuesto pesa mucho más que la cantidad inicial de dinero que pongas a trabajar. Si esperas a que te sobre dinero a fin de mes para invertir, te garantizo que nunca vas a empezar, porque la vida siempre encuentra una forma de gastar el dinero disponible. Suscríbete a este canal ahora mismo. Sí, estás listo para dejar de sobrevivir el mes y empezar a construir el patrimonio real que tus hijos se merecen heredar. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para ver exactamente en qué instrumentos financieros seguros puedes poner a trabajar tu dinero hoy mismo sin correr riesgos absurdos. Nos vemos en los números del siguiente video para seguir construyendo tu libertad financiera paso a paso y de forma inteligente.